Muy buenos días. La última semana, dos temas relacionados a la pandemia han tomado las páginas principales de los diarios y de los noticieros. El primero es el aumento de casos, hospitalizaciones y fallecimientos por COVID, especialmente en la zona norte del país. Y el segundo es el registro e inicio de uso de la primera vacuna contra esta enfermedad. Primero en Inglaterra y luego en otros países, en donde todo parece indicar, lamentablemente, no se encuentra el nuestro. Piura es la zona más golpeada en estos momentos, pero ya se tienen indicios que el problema no se confina a esa zona. Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Ancash no solo han dejado de progresar, sino que muestran un retroceso en todos sus indicadores. Tal y como lo vine advirtiendo, no teníamos duda alguna que enfrentaríamos un rebrote. Sin embargo, sobre lo que sí no teníamos certeza era sobre su dimensión y su comportamiento. Vale decir, dónde aparecería primero, cuál sería su tamaño y cuál sería su dinámica. Recuerde que en la primera ola, la epidemia se comportó de manera diferente en Lima que en el resto del país. En el caso de Lima, afectó primero los barrios más acomodados para luego desplazarse rápidamente a las zonas más pobres, en donde la población tenía menos posibilidades de cumplir las medidas de autocuidado que la cuarentena requería. La mayoría con empleo informal y manual, sin acceso a servicios esenciales como el agua potable, el desagüe, el internet, y viviendo en condiciones de hacinamiento, sin refrigeradora para sus alimentos o con una cuenta bancaria para evitar así ir al mercado o al banco, todos estos elementos hicieron que las infecciones escalaran de manera dramática, sobrepasando la capacidad de nuestro sistema de salud. En el resto del país, la epidemia, igual que en Lima, afectó a los más pobres, pero felizmente no todas las regiones fueron afectadas al mismo tiempo. La epidemia viajó del norte al sur, primero en Loreto, Tumbes y Piura, luego hacia el centro del país y finalmente hacia el sur. Todas las regiones trataron de responder, pero sus pequeños sistemas de salud fueron sobrepasados por el aumento de los casos. Hoy, la epidemia vuelve a ascender, al igual que las hospitalizaciones, las estancias en unidad de cuidados intensivos, también lo hace la mortalidad. Suponemos que esta situación tenderá a agravarse. Además, por otras razones que no estaban presentes hacia el inicio: la apertura económica, las fiestas, la falsa sensación de seguridad, o sea que el problema para muchos ya pasó, y el agotamiento pandémico, mucho tiempo de restricciones, empiezan a cobrar su factura. Ante esta situación, así como se nos viene informando de la apertura económica, es necesario que las autoridades nos informen sobre si las regiones donde la situación se va agravando serán cerradas o no. Todos los países europeos donde han enfrentado una situación similar han regresado a cuarentenas. ¿Lo hará el Perú? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Sobre qué bases? ¿Sobre qué criterios? El segundo tema, no menos importante, es el de la vacuna. Inglaterra es el primer país en registrar e iniciar la vacunación. Está orientada a proteger a su personal de salud y a la población más vulnerable. Le sigue Estados Unidos, que empezó el día de hoy. Canadá y México ya se preparan a iniciarla después de haber culminado su fase de registro. En el Perú, sin embargo, la incertidumbre nos ha golpeado estas semanas. Los mensajes no solamente han sido confusos, sino contradictorios. A fines del mes pasado se nos informó que cerca de 25 millones de peruanos y peruanas serían vacunados antes de las elecciones y que las coordinaciones para lograr ello ya habían empezado. A inicios de esta semana, en el Congreso, el Ministerio de Salud informa de un plan más realista. Ya no serían 25 millones, sino 11. Ya no en el primer trimestre, sino durante todo el año. Y que el primer trimestre se tenía garantizada vacuna para cubrir cerca de 1 millón, priorizando a los trabajadores de salud y de seguridad. Ayer, el viceministro de Salud informa que tampoco esta fase está garantizada, que el contrato con la empresa Pfizer no pasó de ser un acuerdo y que se sigue trabajando para iniciar la vacunación eventualmente en el segundo semestre del próximo año. Palabras de nuestra primera ministra. Esto pone una situación muy complicada a nuestro país.
Con el inicio de la vacunación en los países más desarrollados y poderosos, el entorno comercial y geopolítico ha cambiado y el posicionamiento del Perú se ha debilitado. Nuevamente, así como necesitamos saber si tomaremos o no medidas de confinamiento, el presidente de la República debe informarnos con claridad y con honestidad cuál es nuestra situación con respecto a las vacunas contra el COVID y cuáles son los pasos que se tomarán de aquí en adelante. Francis Fukuyama sostiene que el liderazgo honesto y fuerte ha sido una de las características clave que los gobiernos que han logrado reducir la epidemia han usado. En verdad lo necesitamos, ya que las condiciones de vida de nuestros compatriotas no solo no han mejorado, sino empeorado. Y aunque nuestro sistema de salud ha mejorado su capacidad de respuesta, aún sigue siendo precario. Necesitamos que usted, señor presidente, lidere la lucha contra la pandemia e informe clara y honestamente al país cuál es nuestra situación actual y para adelante. Muchas gracias, cuídense mucho.